Después de la cena de despedida con mi exmarido, me mudé sola a Asturias para empezar una nueva vida. Él, por su parte, cumplió el sueño de casarse con su secretaria. Sin embargo, bastó un comentario casual de un invitado durante la fiesta para que mi exmarido perdiera la cabeza en el acto. Empujé la pesada puerta de cristal del restaurante de nuestros recuerdos. Unas campanitas de bronce tintinearon suavemente. El familiar aroma del solomillo a la pimienta, un olor que una vez consideré el aroma de la felicidad, me golpeó al instante. 8 años atrás, Leandro, mi marido, me había pedido matrimonio en esa misma mesa de la esquina. Hoy había reservado la misma mesa y pedido el mismo solomillo que tanto le gustaba para nuestra despedida final. Sobre el papel estábamos a punto de dejar de ser marido y mujer, pero esta cena era el último rito para cortar cualquier lazo emocional que quedara. Llegó 15 minutos tarde. La camisa blanca que llevaba era la misma que yo le había planchado impecablemente la semana anterior antes de llevarme mis cosas de nuestro departamento. Leandro retiró la silla y se sentó sin una disculpa, sin siquiera mirarme. Sus ojos estaban pegados al teléfono, sus dedos deslizándose frenéticamente por la pantalla. De vez en cuando, una sonrisa socarrona asomaba en ese rostro que una vez amé con locura. Sabía perfectamente con quién estaba chateando. Noelia, su jovencísima secretaria, la que se había metido en nuestro matrimonio. El mesero trajo los platos. El solomillo de Leandro chisporroteaba en su plato de hierro fundido, desprendiendo un humo fragante. Él tomó el cuchillo y el tenedor y cortó un trozo masticando de forma mecánica. He pedido lo que te gusta, dije rompiendo el silencio opresivo. Sí, respondió secamente sin apartar la vista del celular. Miré al hombre que tenía delante. Su frialdad ya no me dolía, solo me producía una inmensa sensación de alivio. La copa de vino tinto sobre la mesa temblaba ligeramente. Tomé un sorbo. Su amargor me ayudó a calmarme. Cuando todos los trámites estén listos, ya he comprado el boleto, dije con voz monótona. Me mudo a Asturias en cuanto todo termine. Esta vez sus dedos se detuvieron. Levantó la cabeza. Una fugaz sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazada por su habitual indiferencia. ¿A Asturias? ¿Y qué vas a hacer allí? Mi abuela me dejó una pequeña casa en Vallebrisa, un pueblo cerca de la costa. Voy a establecerme allí. Pensé que preguntaría algo más. Quizás un intento fingido de retenerme o al menos un torpe deseo de buena suerte. Pero no. Leandro se encogió de hombros como si le acabara de informar del clima que haría mañana. Como quieras, mejor así, dijo. Y la sonrisa volvió a aparecer. Noelia y yo también estamos preparando la boda. Se merece una ceremonia por todo lo alto. Noelia no es como tú. Ella sabe lo que quiere y sabe cómo hacerme feliz. Casi me eché a reír. Tenía razón. Yo no era como Noelia. No sabía fingir debilidad. No sabía usar las lágrimas para exigir cosas. Y desde luego no sabía acostarme con el marido de otra, pero no lo dije, solo asentí. Pues, enhorabuena a los dos. La cena terminó rápidamente, en silencio. Ni siquiera me miró al levantarse para pagar. Se fue a toda prisa, probablemente corriendo hacia su secretaria, que estaría esperándolo. Me quedé sola, mirando mi plato de solomillo casi intacto. Llamé al mesero y pedí un recipiente para llevar. No por pena, sino porque no quería desperdiciar la última cena de un matrimonio. Por muy insípida y fría que hubiera sido, había llegado a su fin. Volví a nuestro departamento, el que una vez fue nuestro hogar. El silencio era aterrador. 8 años atrás, Leandro y yo habíamos invertido todos nuestros ahorros en comprar este departamento en el centro de Madrid. Aún recordaba el día que nos dieron las llaves. Lloramos de felicidad. Pintamos las paredes nosotros mismos. Elegimos cada mueble juntos. Pensé que envejeceríamos allí. Me detuve en medio de la sala. El sofá de color crema por el que tanto discutimos al elegirlo estaba ahora cubierto con una sábana blanca.
La pared, antes llena de fotos de nuestra boda, estaba desnuda, mostrando solo las marcas de los clavos. Todo seguía allí, pero su alma había desaparecido. Empecé a empacar 8 años de recuerdos, ahora reducidos a unas pocas cajas de cartón. Abrí el armario, mi ropa a la izquierda, la suya a la derecha. Doblé con cuidado mis vestidos y blusas. Un par de sus camisas todavía estaban mezcladas con mi ropa. Las recogí. El familiar olor a suavizante aún impregnaba la tela. Antes ese olor era sinónimo de paz. Ahora las metí todas en una bolsa aparte para su nueva dueña. Abrí el cajón inferior del armario, donde guardaba nuestros recuerdos. Una pequeña caja de madera contenía fotos antiguas. La primera que nos hicimos juntos en la universidad, nuestras sonrisas aún inocentes. La foto del día de la boda, yo radiante con mi vestido blanco, él mirándome con una ternura infinita. 8 años. ¿A dónde se había ido esa mirada? No lloré. Mis lágrimas se habían secado el día que descubrí sus mensajes. Solo sentía un agotamiento profundo. Guardé la caja de madera en el fondo de la maleta. No la tiraría, pero tampoco volvería a abrirla jamás. Pertenecía a un capítulo de ayer, un capítulo que había muerto con nuestro matrimonio. Pasé toda la tarde limpiando. Cuando el departamento estuvo casi vacío, solo con sus pertenencias, saqué el celular y le envié un mensaje. Ya he recogido mis cosas. Quédate con lo que quieras del resto. No me llevo nada más que mi ropa y objetos personales. Los recuerdos comunes están en el cajón del escritorio. Haz lo que quieras con ellos. Un minuto después llegó su respuesta, tan breve y cruel como siempre. Ok, gracias. Miré el departamento por última vez. Adiós. Adiós a 8 años de mi juventud. Dejé la llave sobre la mesa de centro de roble, justo al lado del control remoto de la televisión. Un clic seco resonó en la habitación vacía. Arrastré la maleta hasta la puerta y la cerré de un portazo a mi espalda, sin mirar atrás ni una sola vez. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Libertad. Por fin era libre. El día en el juzgado, el cielo de Madrid no estaba ni lluvioso ni soleado. El aire era húmedo y denso, como mi estado de ánimo meses atrás. Pero hoy mi corazón estaba extrañamente en calma. Llevaba un vestido sencillo de color beige y un maquillaje ligero. No quería parecer una víctima en mi último día como esposa. Leandro también estaba allí. Llevaba traje y el pelo engominado, pero las ojeras delataban su cansancio. Quizás estaba agotado por los trámites o quizás por complacer a su amante embarazada. Un juez mayor, con lentes, nos miró con compasión. ¿Lo han pensado bien? El matrimonio es para toda la vida. Sí, señoría, lo hemos pensado bien, respondimos al unísono. Todo fue rápido. Firmas, sellos. El juez nos declaró divorciados. 8 años de vida en común terminaron con una delgada hoja de papel. Recibí mi sentencia de divorcio, un certificado de mi soltería, que sentí a la vez pesado y ligero. Justo al salir de la sala, el celular de Leandro sonó. Respondió apresuradamente y su tono cambió de frío a empalagosamente dulce. Ya salgo, mi amor. No te muevas de ahí. Espérame. Colgó y pasó a mi lado como si fuera una extraña, saliendo a toda prisa. Tenía tanta prisa que casi chocó con una mujer que caminaba en dirección contraria. No me dijo ni una palabra de despedida. Me quedé allí viendo cómo su espalda desaparecía por el pasillo. Sonreí. Un final así también estaba bien. Yo también tenía prisa. Había dejado mis maletas en casa de Maite el día anterior. Ahora solo tenía que recogerlas y dirigirme a la estación de Atocha. Maite, mi mejor amiga del alma, ya me estaba esperando. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Ariadna, ¿estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. Estoy bien, dije dándole unas palmaditas en la espalda. Mejor que nunca.
Maite me examinó de arriba abajo y frunció el ceño. «Qué buena cara tienes, la más pálida que una pared. Te las arreglarás sola allá». Metió en mi mano una bolsa de tela pesada. «Toma un poco de jamón ibérico del bueno, chorizo de mi pueblo y aceite de oliva virgen extra. Sé que no estás acostumbrada a la comida de allá. Cuando eches de menos tu casa, te comes esto para no sentirte tan sola». Me eché a reír con un nudo en la garganta. En mi peor momento todavía tenía a alguien que se preocupaba de verdad por mí. «Gracias, Maite. Solo tú me entiendes». «¿Qué voy a entender?», refunfuñó. «Ahora que te vas, tienes que vivir bien. Ponte guapísima. Hazte rica y que ese cabrón se muera de envidia. Y ni se te ocurra volver a llorar por un idiota». Nos sentamos en una cafetería de la estación hablando de todo y de nada. Maite me dio 1000 consejos desde cómo encontrar casa hasta cómo tener cuidado con los hombres de pueblo. Habló tanto que yo solo podía sentir y sonreír. Sabía que intentaba animarme, llenar el vacío de nuestro último rato juntas. Llegó la hora de embarcar. Nos abrazamos con fuerza en la puerta de acceso al andén. «Cuídate mucho, Susana. Si pasa algo, avísame. Tú también. En cuanto llegues, llámame». Me soltó, pero su expresión se volvió dubitativa. «Oye, Ariadna, hay algo que no sé si debería contarte». «¿El qué?», fruncí el ceño. «A estas alturas, ¿qué más puedo soportar? Dímelo». Maite respiró hondo y se acercó a mi oído. «Noelia está embarazada». Me quedé helada un segundo. No por el shock, sino por la ironía. Así que era eso. Por eso tenía tanta prisa por divorciarse. Por eso no quería ninguno de nuestros bienes, solo que firmara los papeles rápido. Esbocé una sonrisa. Pues vaya, doble felicidad para ellos. «Eso no es todo», continuó Maite con el rostro lleno de desprecio. «Están planeando una boda increíblemente lujosa. Mi marido oyó que será en el Palacio de los Cisnes. Han reservado el salón principal entero. Y esa Noelia quiere la boda del siglo para presumir delante de todo el mundo. Típico de una trepadora sinvergüenza. Que hagan lo que quieran», negué con la cabeza. «Ya no me importa». Y de verdad que no me importaba. El dolor se había convertido en una cicatriz. Ahora escuchar noticias sobre ellos solo me parecía ridículo. Un hombre avaricioso y una mujer interesada. Eran tal para cual. «Pero me preocupa», insistió Maite. «Tengo que irme», la interrumpí. «El tren no espera». La abracé una última vez rápidamente y me di la vuelta con decisión. Crucé el control de boletos sin mirar atrás. Podía sentir la mirada de Maite siguiéndome. Ya en mi asiento apagué el teléfono. Cuando el tren salió de Madrid, dejando atrás la ciudad gris para adentrarse en los verdes paisajes del norte, supe que una nueva vida me estaba esperando y en esa vida no habría lugar para Leandro ni para Noelia. Saqué el celular, rompí la vieja tarjeta SIM y la tiré a la basura. Bloqueé cualquier posible contacto con él. Un corte limpio. Adiós pasado. El viaje en tren duró varias horas. Apenas dormí, leí una novela de un autor español intentando reconectar con la cultura que había dejado de lado. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad y el altavoz anunció la llegada a la estación, mi corazón se aceleró. Salí del tren y el aire fresco y húmedo de Asturias me llenó los pulmones. Era puro y limpio, muy diferente al aire viciado de la ciudad. El cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol brillaba con fuerza, pero sin quemar. Todo era desconocido, el acento, la gente, incluso el olor en el aire, pero no sentía miedo, sino una extraña excitación. Tomé un taxi para ir a Vallebrisa. El taxista, un hombre de mediana edad muy simpático, al ver mis rasgos intentó hablarme en un inglés chapurreado. «¿Primera vez en Asturias, señorita?» «No exactamente», respondí con una sonrisa. En perfecto español. «Vine una vez de pequeña con mi abuela».
Ahora vuelvo para vivir en su casa. El taxista se sorprendió y luego se echó a reír. Maravilloso. Habla usted muy bien. Vallebrisa es un pueblo precioso. Le va a encantar. El coche dejó atrás la ciudad y se adentró en el campo. Los edificios altos dieron paso a carreteras arboladas, prados de un verde intenso y casitas de piedra con encanto. El paisaje era tan pacífico que bajé la ventanilla y respiré hondo. El aire olía a hierba mojada, a tierra húmeda y a flores. Sabía que había tomado la decisión correcta. El taxi se detuvo frente a un viejo muro de piedra cubierto de hiedra con una puerta de madera azul descolorida. Pagué al taxista y arrastré mi pesada maleta a través de la puerta. La casa de mi abuela apareció ante mí. No era una mansión lujosa, sino una acogedora casa de piedra de 2 plantas con un tejado de pizarra. Lo que me dejó sin aliento fue el jardín. Era un estallido de color. Rosas trepadoras cubrían las paredes. Hortensias de un intenso azul y violeta formaban enormes macizos e incluso había un pequeño manzano cargado de frutos. Antes de morir, mi abuela había contratado a una empresa para que cuidara la casa y el jardín. Metí la vieja llave en la cerradura. La pesada puerta de madera se abrió con un suave crujido. Dentro todo estaba limpio y era acogedor. Los muebles eran de madera maciza, de estilo rústico. Una chimenea de piedra presidía la sala junto a un sillón de orejas tapizado con tela de flores que a mi abuela le encantaba. La luz del atardecer entraba por los grandes ventanales dibujando reflejos dorados en el suelo de madera. Dejé la maleta y recorrí la casa. La pequeña cocina con sus ollas de cobre colgadas en la pared. Mi dormitorio en el segundo piso con un balcón que daba directamente al jardín. Todo estaba perfectamente conservado, como si mi abuela supiera que algún día volvería. Abrí las puertas del balcón. La brisa otoñal trajo consigo el aroma de las rosas. Me quedé allí con los ojos cerrados. Todas las penas y el dolor de mi antiguo matrimonio parecieron desvanecerse con esa brisa. Ya no era Ariadna, la esposa traicionada. Era Ariadna, la nieta de mi abuela, la dueña de esta casa. Estaba en casa. Después de una semana de descanso y de poner en orden mi vida, empecé a buscar trabajo. Tenía un máster en diseño de interiores y algo de experiencia en Madrid. No quería buscar en una gran ciudad, sino en Vallebrisa o en algún pueblo cercano. Quería una vida tranquila. Sin prisas ni competencia, preparé mi currículum y empecé a enviarlo a pequeños estudios de diseño de la zona. La suerte me sonrió antes de lo que esperaba. 3 días después, recibí un correo electrónico para una entrevista en Forma y Alma, un pequeño pero reputado estudio en Vallebrisa. Me preparé con nerviosismo, elegí un traje sastre elegante y repasé la terminología profesional. El estudio estaba en una callejuela escondida tras una bugambilia. Me entrevistó Mateo, el dueño del estudio. Tendría unos 40 años, el pelo castaño ligeramente alborotado y unos ojos verdes muy cálidos y amables. Revisó mi portafolio con atención, asintiendo al ver mis proyectos anteriores. Tu currículum es impresionante, dijo Mateo con voz grave y tranquila. ¿Pero por qué elegir un pequeño estudio en Vallebrisa en lugar de una gran empresa en Madrid? Sonreí y respondí con sinceridad. He vuelto por la casa de mi abuela. Me encanta la paz de este pueblo. Quiero hacer el trabajo que amo, pero también tener tiempo para cuidar mi jardín y disfrutar de la vida. Creo que la calidad del trabajo no depende del tamaño de la empresa. Mateo me miró fijamente y luego sonrió. Pienso exactamente lo mismo. Odio Madrid. Es demasiado ruidoso. La entrevista se convirtió en una agradable charla sobre tendencias de diseño y gustos personales. Mateo era un jefe amable, apasionado por su trabajo y muy respetuoso con sus empleados. Al día siguiente, mientras regaba las flores del jardín, sonó el teléfono. Era Mateo. Hola, Ariadna. Te llamo para darte una buena noticia, ¿puedes empezar el lunes que viene? Tenemos un proyecto para un pequeño hotel rural y necesitamos a alguien con tu gusto exquisito.
Me alegré tanto que casi se me cae la regadera. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Ya tenía trabajo. Un trabajo que amaba en un lugar que amaba. Mi nueva vida había comenzado de verdad. Mi nueva rutina se estableció rápidamente. Me despertaba cada mañana a las 6:30, no con el estridente sonido de una alarma, sino con el canto de los pájaros fuera de mi ventana. Caminaba hasta la panadería del pueblo, compraba un croissant recién hecho y un café. El olor a mantequilla y café por la mañana me llenaba de energía. Iba caminando al trabajo. El estudio estaba a solo 15 minutos de casa. El camino estaba sombreado por árboles y cruzaba un antiguo puente de piedra sobre un pequeño río. Mis compañeros del estudio eran muy amables. Éramos solo 5, incluido Mateo. Me dieron una cálida bienvenida, me ayudaban pacientemente con algunas expresiones locales y siempre elogiaban los platos que a veces les llevaba. Mateo era un jefe maravilloso. Me confió el proyecto del hotel rural de inmediato, dándome total libertad creativa. El trabajo me absorbió, dejándome sin tiempo para pensar en el pasado. Los fines de semana ya no tenía que ocuparme de cocinar y lavar para alguien que no lo merecía. Dedicaba mi tiempo a mí misma, montaba en bicicleta por la orilla del río, visitaba los tianguis de antigüedades o simplemente me sentaba en el jardín a leer. Empecé a cuidar el jardín de mi abuela. Aprendí a podar los rosales y a plantar hierbas aromáticas. Mis manos se llenaban de tierra, pero mi corazón estaba en paz. Esta vida era el polo opuesto a mis 8 años de sofocante matrimonio. Me sentía renacer, reía más, dormía mejor. El viernes por la tarde, una semana antes de la boda de Leandro, Maite me llamó por videollamada. Dios mío, Ariadna, mírate, ¿estás radiante o me lo parece a mí? ¿Tienes la piel sonrosada, la cara fresca, te sienta bien el clima de allá? Supongo que sí, reí. El trabajo va bien, el aire es puro. ¿Y tú qué tal? Hablamos un buen rato. Justo antes de colgar, Maite vaciló. Oye, Ariadna, la semana que viene es la boda de ese cabrón, ¿vas a estar bien? Sabía que Maite se preocupaba por mis sentimientos. Miré por la ventana. El sol del atardecer teñía el jardín de dorado. Estoy bien, dije con voz serena. La semana que viene tengo que visitar un taller de cerámica antigua. Estoy demasiado ocupada pensando qué tipo de azulejos elegir para los baños del hotel. Deséales felicidad. Yo estoy ocupada plantando flores y trabajando. Maite me miró un largo rato a través de la pantalla y luego suspiró aliviada. Sí, tienes razón. Estar ocupada es lo mejor. ¿Qué les den? Colgué y seguí dibujando mis ideas. El día de su boda, de verdad ya no me importaba. Ese día finalmente llegó. En Asturias era sábado por la tarde. Acababa de regar las hortensias cuando el teléfono sonó insistentemente. Era una videollamada de Maite. Sonreí, me sequé las manos en el delantal y acepté la llamada. En la pantalla apareció el rostro excitado de Maite. Estaba en casa en pijama, pero el sonido de fondo era un caos de música y voces. Ariadna, ¿qué haces?, gritó Maite al teléfono. Acabo de terminar con el jardín, ¿por qué tanto ruido? ¿Estás en una fiesta? Ni loca. Mi marido está. El salón estaba lleno de música, risas y copas brillando bajo los candelabros. Pero de pronto, alguien levantó la voz. ¿Nadie aquí sabe quién es realmente la exesposa de Leandro? El murmullo murió. Las risas se congelaron. Y el rostro del novio, palideció como si hubiera visto un fantasma. Yo estaba a miles de kilómetros de allí. Pero en ese mismo momento, mi pasado estaba explotando frente a todos. Un año antes, mi vida era muy distinta. Vivía en Madrid con Leandro, mi esposo desde hacía 7 años. Nuestra casa era pequeña, pero elegante. Y durante mucho tiempo creí que éramos felices. Hasta que encontré los mensajes. No buscaba nada.
Solo tomé su teléfono para ver la hora. Y allí estaba. Te extraño. Esta noche quiero verte. Firmado, Noelia. Su secretaria. Recuerdo el silencio en la cocina cuando lo enfrenté. Leandro ni siquiera intentó negarlo. Solo suspiró, como si yo fuera una molestia. Ariadna, esto ya no funciona. Así de simple. Semanas después pidió el divorcio. Rápido. Frío. Sin discusiones. Y 2 meses más tarde anunció su compromiso con Noelia. La boda del año. Mientras todos hablaban de su felicidad. Yo estaba empacando mi vida en una sola maleta. Me mudé al norte. A un pequeño pueblo costero donde mi abuela me había dejado una casa antigua. Era un lugar tranquilo. Lleno de viento salado y jardines de hortensias. Allí empecé de nuevo. Conseguí trabajo en un pequeño estudio de diseño. Nada glamoroso. Pero suficiente para respirar. Pensé que mi historia con Leandro había terminado. Hasta la noche de su boda. Mi amiga Maite me llamó por videollamada. No vas a creer lo que está pasando aquí. Detrás de ella se escuchaba música elegante y el tintinear de copas. El salón del Palacio de los Cisnes estaba lleno. Trajes caros. Vestidos brillantes. Champán sin fin. Leandro caminaba orgulloso entre los invitados. Con su traje blanco impecable. Y Noelia sonreía como una reina. Todo era perfecto. Hasta que un hombre mayor levantó su copa en una mesa cercana. Era Braulio. Un viejo amigo de mi abuela. Había bebido demasiado. Por cierto, acabo de visitar a la nieta de mi amiga en Asturias. Leandro se detuvo. Una chica increíble. Inteligente. Y ahora millonaria gracias a la herencia de su abuela. El silencio cayó como una piedra. Maite me susurró al teléfono. Ariadna, está hablando de ti. En la mesa alguien preguntó. ¿Millonaria? Braulio soltó una carcajada. Claro. Varios millones. Y una casa preciosa frente al mar. Vive como una reina. Los invitados empezaron a murmurar. Leandro se quedó inmóvil. La sonrisa de Noelia desapareció. Y entonces. Braulio dijo algo más. Algo que nadie esperaba. Pero lo más gracioso. Braulio señaló hacia el centro del salón. Es que el pobre novio dejó a esa mujer por su secretaria. Algunas personas soltaron risitas incómodas. Pero Braulio continuó. Y la secretaria, bueno, el otro día la escucharon en el banco quejándose de que tuvo que prestarle dinero al novio para pagar esta boda. El salón entero quedó congelado. Leandro apretó el vaso de champán en su mano. Eso no es verdad, murmuró Noelia. Pero alguien más habló. Un hombre del fondo. Yo estaba allí en el banco. Lo escuché también. Ese fue el momento en que todo empezó a romperse. Leandro miró a Noelia. Sus ojos ya no eran los mismos. ¿Es cierto? Noelia intentó sonreír. Cariño, no hagas caso a un borracho. Pero la sala entera estaba mirando. Esperando. Leandro levantó el vaso. Y lo apretó con tanta fuerza que el cristal estalló en su mano. La sangre cayó sobre la alfombra roja. Me mentiste. Su grito atravesó el salón. Las copas temblaron. Noelia retrocedió un paso. Estás haciendo una escena. Pero Leandro ya no escuchaba. En su mente solo había una idea. Había perdido a una mujer fiel. Por una mentira. Y ahora todo el mundo lo sabía. Volcó una mesa llena de copas. El champán cayó como lluvia. Los invitados comenzaron a correr. Los músicos dejaron de tocar. La boda perfecta se convirtió en caos. Maite seguía hablándome por teléfono. Ariadna, está destruyendo todo. Yo estaba en mi balcón. Mirando el mar oscuro.
El viento movía las flores del jardín. Escuché el ruido del desastre a través del teléfono. Gritos. Cristales rotos. Y luego, silencio. Maite susurró. Se acabó. Colgamos. Me quedé allí mucho tiempo. El pasado finalmente había terminado de derrumbarse. Y mientras el amanecer empezaba a iluminar el mar, entendí algo. La vida de Leandro se rompió en una sola noche. Pero la mía había empezado el día que lo dejé atrás. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel.